Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo. Aprovechar que está el secretario de Educación, dos preguntas. La primera es, ¿existe inquietud en lo que tiene que ver con los docentes, obviamente para esta cuestión de la reactivación de las clases en algunos municipios? Obviamente sabemos que todo va a ir de acuerdo al semáforo de vigilancia sanitaria, pero pues aún así, digamos, con la pandemia vamos a seguir conviviendo durante mucho tiempo mientras no haya, digamos, una vacuna y demás, ¿no? Mientras no se pueda controlar. Y algunos maestros tuvieron que, por ejemplo, confinarse mucho antes de que se diera todo este asunto ya oficial, precisamente porque eran un sector de riesgo, o sea, maestros ya con una edad, digamos, avanzada o que tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa o maestras embarazadas. En ese sentido, ¿cuál va a ser la medida, obviamente, con respecto a los maestros y que así pueda complementarse lo que es toda la planilla de docente para poder impartir las clases y que no haya un rezago en ese sentido? Bueno, le doy la palabra a Esteban, pero sí quiero informar sobre este tema a todas las maestras, a los maestros, madres, padres de familia, porque se necesita tener certidumbre a pesar de la pandemia, de la incertidumbre que produce la pandemia. Ya se acordó que no se puede dar trato igual para todo el país, por varias razones. Primero, porque son realidades distintas. México son muchos Méxicos. Segundo, porque la pandemia se está manifestando también en forma diferente o está desarrollándose, expandiéndose en forma distinta, en tiempo, ¿sí?, en las distintas regiones del país. Por eso se decidió que sea a partir del semáforo. A partir del semáforo. Y se va a estar informando constantemente de cómo vamos. La semana que viene, desde el principio, se va a actualizar el número de municipios que no tienen problema de contagio, ni tienen vecinos con contagio. ¿Cuántos son estos municipios? Ya quedamos, donde pueden reiniciarse todas las actividades y desde luego el regreso a clases. Y luego, conforme se vayan presentando los acontecimientos, de acuerdo a la gravedad de la pandemia, se van a ir declarando zonas verdes en donde se pueda reiniciar las clases. Todo esto se tiene que acordar con los maestros, tiene que llevarse a cabo considerando
los derechos laborales de los maestros, sus vacaciones, pero con el ánimo también de que, como siempre, nos sigan ayudando para que, si se presenta el caso, se pueda reiniciar la labor educativa, se reinicia la labor educativa, se puede ampliar si se necesita ampliar luego del calendario, con la idea de que se repone ese tiempo de vacaciones a los maestros, en fin, que sea flexible, porque teníamos la propuesta y tuvimos que optar de declarar desde antier, que se llevó a cabo el anuncio de que ya no se regresaba a clases en todo el país, y dijimos no. Había la sugerencia de que así era una sola decisión para todo el país, y dijimos no, porque son realidades distintas y se trata de la educación. Ya nos han ayudado mucho los padres de familia, mucho, mucho. Bueno, los niños, el esfuerzo que han hecho. Entonces, no es tomar una decisión así, muy cercana a lo autoritario, porque se podría decir, con eso ya se termina el curso, el ciclo escolar, pero imagínense, todo mayo y todavía todo junio, y va a haber lugares en donde se pueda, de acuerdo a las proyecciones, reiniciar. Entonces, optamos por definir de acuerdo a las características de cada región, cómo se vayan presentando los hechos, no así de manera uniforme, homogénea, porque no es así México. Además, tenemos que tomar en cuenta la opinión de maestros, tiene que haber acuerdo, tenemos que tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales, pero el lineamiento general del gobierno federal es que el regreso a clases se dé a partir de la situación en que se encuentre la epidemia en cada región del país, en cada estado del país. Eso es lo que Esteban tiene como encomienda y debe de buscar, como lo está haciendo, el acuerdo, el consenso, sin perjudicar a el magisterio, es decir, dejando a salvo los derechos de las maestras, de los maestros, y al mismo tiempo pensando en los niños, en los estudiantes
y en los padres de familia, pensando en todos. Así vamos a tomar esta decisión para la normalidad o la nueva normalidad en materia educativa. Yo quería aprovechar esto para esta oportunidad para dar este informe, pero Esteban tiene todos los elementos. Sí, señor. El señor presidente desde un principio nos pidió ser muy responsables con todo el tema del receso escolar y coordinarnos con la Secretaría de Salud, con el Consejo de Salubridad General y afortunadamente yo he estado muy en contacto con el ISSSTE para ver la salud de las maestras y los maestros, y es un sector que pues ha tenido una situación bastante buena en términos de que no ha tenido tanto contagio y tanto problema como otros. Y esto en buena medida se debe a que el sector educativo fue muy oportuno en salir al receso, como lo informó aquí el subsecretario López-Gatell, y lo mismo será con el regreso. El regreso no será hasta que no sea seguro regresar. Y para que sepamos que es seguro, tenemos el semáforo. Como ustedes han visto, el semáforo se compone de 4 diferentes etapas y la etapa verde es la etapa de regreso a la escuela. Eso quiere decir que las condiciones están dadas para regresar de manera segura. Y además vamos a tener pues un proceso de limpieza de las escuelas. Afortunadamente, pues con una buena limpieza con agua y jabón se logra prevenir la supervivencia del virus. Por otra parte, tenemos filtros escolares. El primer gran filtro va a ser la familia. Le vamos a pedir a las familias que antes de dejar a sus hijos en la escuela chequen ciertos signos, la temperatura, que no tengan ninguna manifestación de enfermedad, para que lleguen a la escuela, y en la escuela va a haber otro filtro sanitario de la propia escuela. Por otra parte, antes de salir, creamos en todas las escuelas comités escolares de salud, y estos comités escolares de salud son los que se van a encargar de la higiene escolar y de estos procesos de filtrado. De manera que no hay nada que temer, se va a regresar con toda seguridad, con todo cuidado, y como dijo el señor presidente, pues habrá ciertas cosas que ya llegaron para quedarse, como es buscar siempre medidas de prevención en lo que pues pasa la epidemia. Se tiene ya el control sobre ella a través de vacuna, y de cualquier forma pues las enfermedades van a seguir. En términos, por ejemplo, de influenza, hay mucha mortandad que podría evitarse con medidas de higiene. Entonces, parte de la educación de manera central, como ha pedido el presidente, van a ser temas de salud, como puede ser la nutrición, como puede ser el ejercicio, como puede ser precisamente la higiene escolar. ¿Hay un monitoreo de lo que está sucediendo también en el magisterio en cuanto a también darle protección a este sector? Sí, lo tenemos, digamos que en nuestra relación con el ISSSTE, y una cosa importante también es que estamos analizando las curvas de contagio estatal y regional con salud para precisamente monitorear los tiempos en que puede ya regresarse a la escuela de manera segura. Pero la condición es que se regresa de manera segura.